Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Amén. Dios les bendiga a todos en este momento. Estamos agradecidos con el Señor porque Gloria a Dios. Él es fiel, Él es bueno con nosotros y sabemos que Él quiere siempre bendecir a sus hijos. Yo les invito a todos a que oremos un momento. Gracias, amado Señor. Bendito gracias por oírnos. Gracias porque tu palabra bendita dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Padre, por todas las respuestas a nuestras oraciones. Gracias porque estamos, Señor, siempre viendo tu mano poderosa obrando en la vida de todos nosotros, tus hijos. Hoy, Señor, nos unimos con todos los que están ya, Señor, conectados con esta transmisión del estudio de Hebreos. Nos unimos para orar por cada necesidad que hay en tus hijos, por cada petición, Señor, espiritual, material, emocional. Señor, trae victoria a cada familia, a cada hijo, a cada hija. Padre, queremos, Señor, ver siempre el poder tuyo obrando. Y también queremos orar hoy por este estudio de Hebreos, que siga dando a cada uno de nosotros ese anhelo de estudiar tu palabra y de aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, papito. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Este sábado es sábado de oración. Amén, amén. En la iglesia a las 5:30, ¿verdad? 5 de la tarde. A las 5, perdón. 5 de la tarde. Ahí estamos, tarde. Amados hermanos, ¿cuál es el testimonio que tenemos? Bendición, provisión, fuerza de Dios, gracia de Dios. Restauración en un montón de áreas de las vidas de los hermanos. Y una cosa que nos alegra mucho es que cada sábado que nos reunimos a orar, se agregan otras personas más y estamos agradecidos por eso. Hoy, entonces, esta semana, el sábado, 5 de la tarde. 5 de la tarde, a orar amén, todos juntos. Amén. Ahora continuamos con el estudio de Hebreos. Estamos en el capítulo número 5. Y hoy vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén, amén. Entonces, ya después de que hicimos ese estudio para conocer quién es Melquisedec, lo más probable es que es una teofanía, ¿verdad? Una aparición del Cristo preencarnado. Amén. Nosotros creemos eso y no sería la primera vez que le apareció. Dios a Abraham. Muchas veces dice, y habló Dios a Abraham, pero después dice, le apareció. Entonces es especial que el testimonio de la palabra dice eso, ¿verdad? Así es. Ahora, Jesús está calificado, por decirlo de una manera, para ser nuestro sumo sacerdote. Él cumple con todos los requerimientos para ser nuestro sumo sacerdote. Y notemos la expresión: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el sumo sacerdote era nombrado. No era elegido, no era postulado, no había una elección democrática de su gente para colocarlo a él. No. Era designado por Dios. Ahora, Jesús también pasó por eso. Él no se nombró a sí mismo.
Y recordemos que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, es Dios también. Correcto. Pero respetando ese orden administrativo de la Trinidad, Él recibe la orden del Padre de ser ¿quién? Nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, el que se iba a encarnar, el Dios hecho hombre. Fíjate que dice que Él fue declarado hijo. Así Eso es. lo dice Salmo 2:7. Pero también dice que fue declarado sacerdote. Pero no solo sacerdote para siempre. Leamos, son 2 versículos de los Salmos. Leamos el primero. Salmo 2:7. 2:7. Yo Perfecto. publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está decretado. Totalmente. Es hijo. Y ahora, Salmo 110, verso 4. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí está el nombramiento oficial de Cristo. Hecho de la forma que debía ser, en las condiciones que debía ser. Y por eso lo decíamos al inicio, Cristo es sumo sacerdote cumpliendo todo lo que se debía cumplir. Ahora, los primeros cristianos y el pueblo judío, cuando decían que Jesús era sumo sacerdote, decía, primero no es de Leví. Exacto. Y es que recordemos que esos primeros cristianos vienen del pueblo de Dios, los que estaban ahí. Entonces, para ellos, un sacerdote que no fuera de la tribu de Leví iba en contra de todo lo que ellos conocían. 2 cosas básicas. Primero, entonces decían ellos, es que él no es de la familia de Aarón. No viene de ahí. Porque Jesús viene de la tribu de Judá, de otra tribu, de otra familia. Entonces, recordando un poquito todo lo que hemos dicho y lo que usted también ya sabe, ¿podía alguien de la tribu de Judá ser sumo sacerdote? Absolutamente no. ¿Sacerdote? De los coatitas, de los que ayudaban a llevar utensilios, nada. No podían. Ahora, Jesús no afirmó ni practicó ningún ministerio especial en el templo. Entonces, eso es otra cosa. Pero si él no está ofreciendo sacrificios en el templo, ¿cómo le dice que somos sacerdote? Y ahorita que decíamos esto, si pensamos en Jesús en el templo, quizás lo que la mayoría de gente recuerda y sabe es el momento en que lo limpió. Entonces, quizás llegó a hacer algo, pues sin el quizás, que iba en contra de lo que los sumos sacerdotes de ese tiempo tenían. Entonces, correcto, no era la imagen del sumo sacerdote para la gente de ese tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Sí, iba en contra de todo lo que ellos creían. Ahora, Jesús confrontó de una forma directa y fuerte a toda esa estructura religiosa, en lugar de unirse, en lugar de pertenecer a ellos, en lugar de apropiarse de una manera ilegítima. Jesús fue en contra de ellos. O sea, en vez de apoyarlos, identificarse con ellos, todo lo contrario, Él los confrontó. En el tiempo de Jesús, el sacerdocio también se había convertido en una institución corrupta. Y es que, amado hermano, cuando nosotros pensamos esto, recordemos que el tiempo en el que Jesús viene, el tiempo en el que Jesús vivió, la corrupción era tanta que habían 2 y antes solo había 1. Sí. Y que el templo lo habían convertido en un lugar de negocios, en un lugar para hacer dinero. Y Jesús iba en contra totalmente de todas esas prácticas. Y lo dijo abiertamente. Y una de las razones del odio de la casta religiosa en contra de Jesús, que era que Jesús nunca estuvo a favor de esas prácticas. Correcto. Yo creo que es Marcos 14. Vamos a ver Marcos 14. Vamos a ver. Aquí, verso 53. Marcos 14, 53. A ver cómo dice. 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Lo llevan al sumo sacerdote. ¿A dónde? ¿A quién lo llevan? A Anás. Un tipo que estaría cumpliendo la esencia del sumo sacerdocio que el Señor pidió. No. Fíjate que Anás y Caifás era suegro y yerno. Y el yerno era el de la línea sacerdotal, pero como el suegro tenía más poder político, quedó,
como está de moda esa palabra aquí en Guatemala, la tenían cooptada esa institución. Mira. La tradición se había convertido, ¿verdad?, en sumo sacerdote en esos días. O sea, no era la orden divina, no era algo espiritual. No, era la tradición. Era la tradición a través de la intriga y la política, de ese cabildeo entre políticos y religiosos, es que había un tipo que estaba ahí. Mira, Lucas capítulo 3, verso 1 al 3 lo dice. ¿Cómo dice ahí? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. ¿Por qué se llamaban tetrarca? Porque habían 4 regiones. Tetra es 4 y arcos es director o jefe, ¿va? Por eso es 4 regiones. Uh-huh. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Si solo tenía que ser uno. Pero la política, hermano. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces es suegro. Mira qué interesante. Leamos Juan 18, 12 al 14. Mira qué dice. Juan 18, 12, 14. Mire cómo dice ahí la palabra. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Siga. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Pero como Anás, el suegrito, tenía más poder político y tenía más platita. Y lo que está diciendo ahí el final del versículo es que se iban rotando año con año. Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, hoy me toca a vos, mañana me toca a mí. O sea, ellos lo que tenían, en palabras sencillas, era un negocio. Era un negocio. Dos cosas se manejaban en ese negocio: el poder político, claro, y el poder económico. Y hermano, y parece que así también es hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hermanitos por buscar el poder político, por buscar el poder económico, abren las puertas de la iglesia al poder político? Por una ambición, por un deseo descontrolado y muchas veces también pues, para que no se sepan las cosas que han hecho, ¿verdad? El poder económico los empuja al poder político y el poder político los arropa para hacer lo que quieran. Si ponemos sobre la mesa Aarón se equivocó. Sí. Y los que siguieron después de él se equivocaron también. Ahora, la degradación en la que el tiempo de Jesús estaba, la imagen del sacerdote era terrible. O sea, era una cosa que no... Y perdone que se lo ponga de esta manera, pero... Tanto en este tiempo pastores, sacerdotes, congresistas, presidentes, alcaldes, directores de escuela, antes todos estos que acabo de mencionar tenían cierto respeto, pero hay muchos lugares donde no se les respeta porque las mismas personas han irrespetado lo que deberían de hacer de forma correcta y hacen todo lo contrario a lo que deberían de hacer. Y hay otra cosa interesante aquí, fíjate, Pablo, que Anás, bueno, habían 3 ramas o segmentos de la fe judía en aquel tiempo. Eran los fariseos, saduceos. Los saduceos y los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que eran religiosos solo para ver qué conseguían. Porque Herodes representaba el poder político. Sí. Muy bien. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que decían que querían buscar como lo más limpio, lo más santo, lo más puro. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el saduceo no creía ni en ángeles ni en resurrección. O sea, era ateo. Prácticamente. Anás era saduceo. Era saduceo. O sea, el tipo que estaba encargado de representar a Dios con el pueblo y el pueblo hacia Dios era alguien que no creía prácticamente en nada. Ahora, mire qué interesante lo que dice aquí la palabra en el versículo 5 de Hebreos 5:5 que leímos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Perdón, Pablo, era el 4 el que quería que leyéramos. Yo dije 5, pero era el 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, nadie que Dios apruebe. Porque el hombre puede hacer lo que le da la gana. Anás estaba enquistado. ¿Sabe usted? Anás era el dueño
de todos los negocitos que habían en el templo. ¿Quién? El que cobraba, el que hacía plata. Como diríamos vulgarmente hoy, la talacha. Exactamente. O la extorsión. Exacto. Es que era una extorsión la que estaban haciendo. ¿En manos de quién estaba? De Anás. Ahora, imagínese usted a Jesús, que fue perfecto en todo lo que hizo. Él no se iba a prestar absolutamente para nada de eso. Entonces no iba a participar en las prácticas del sumo sacerdocio. No iba a ser sacerdote junto con ellos, callándose y haciéndose loco. Solo con que la gente me mire aquí como sumo sacerdote, ¿qué me importa lo que están haciendo los demás? Nadie puede tomar para sí esa honra. Nadie. Ni siquiera Jesús la tomó, y Anás, como le dio la gana, la agarró. Y fíjate vos, Pablo, que yo siempre que digo Anás, rápido se te viene en mi cabeza dice Satanás, sí, Satanás, el puro diablo. Amado hermano, estamos preparando una palabra para compartir con la iglesia acerca de la familia. Y sabe, nuestros hijos la tienen bien difícil hoy. Sí. ¿Sabe? Hay 3, 4 circunstancias por las cuales la tienen muy difícil. Y le voy a decir una. Porque la fe está bien trastornada. Sí. La religiosidad está tan trastornada. Y es que fíjate que es bien interesante la palabra que usaste, porque lo que los jóvenes dicen hoy es que no son religiosos. Y lo que más son es religiosos. O sea, viven bajo los parámetros de una religión y no de la libertad que habla la palabra de Dios. Mire, ese montón de gringos que vienen a ponerse desnudos ahí en Atitlán, enfrente del sol. ¿Qué es eso? ¿Eso es religión? Totalmente. ¿Están adorando algo? No, pero ellos no religión. Lo que pasa es de que lamentablemente el engaño, ¿verdad? Mire, mi amado hermano, aquí en Guatemala acaban de abrir una iglesia. ¿Sabe cómo se llama? Bar Iglesia. Exacto. Ya va a abrir una Nightclub Iglesia. Sí. Y ya después va a abrir otra Cantina Iglesia. Es que ya no hayan cómo llamar clientela. Y es porque ¿dónde nace todo eso realmente? En el momento que pensamos que la palabra ya no es pertinente, que la palabra tiene errores, que la palabra no es suficiente, que el hecho de que tenemos un libro que es la guía absoluta para todo lo que hagamos se quedó corto para este tiempo. Qué triste, hermanos, qué triste. Sí. Mire tan claro, versículo 4, y no me equivoqué. Nadie puede tomar para sí esta honra. Pero ya leímos ahí en esos versículos cómo era el suegrito. Y el muchacho Caifás, que necesitaba un su poquito como de ayuda de plano, ¿verdad? Es el muchacho pobre que se casó con la hija del señor que tenía plata, ¿verdad? Y entonces la ferretería del pueblo. Y usted que trabaja en sacerdocio, ¿no será que hay un chancecito ahí para mí usted? Sí. Y lo que pasa es de que, digamos, para nosotros los latinoamericanos de cualquier país, el que sea, bueno, hasta los gringos, lo que sea, al escuchar esto uno piensa en la política, en la corrupción que se enquista en la política. Ahora, amado hermano, eso pasa en la iglesia, pero pasa también en las casas. Pasa en las familias, porque empezamos a hacer de oídos sordos, a cerrar nuestros ojos, haciendo los babosos ante un montón de cosas corruptas que van en contra de lo que la palabra dice, con tal de no generar problema, con tal de no ir contra la corriente. Sí. Fíjate, Pablo, que es bien triste que haya tanta enseñanza falsa afuera que se presenta como el evangelio. Totalmente. Pero también es triste los hogares evangélicos donde la fe se diluyó. Sí, exacto. ¿Qué es diluir? Hermano, yo cuando niño, de la primera Orange Crush que tuve en mi mano, cuando agarré la botella así dije, ay, se te hizo nada. Me costó tanto comprar una Orange Crush solo para mí, porque de lo que yo me acuerdo de niño es que compraba una coca el papá o alguien de ahí de la familia y le daba a uno un poquito, ¿verdad? Un traguito para cada uno. Sí, y de repente por eso es que le gusta tanto a uno. No, es que es otro nivel. Pero mire, pues cuando compré esa Orange Crush la comencé a ver yo y dije, esta me la voy a tomar en un ratito. Y se me ocurrió, la eché en una palangana y le eché agua para que así fuera más. Según tú. Cuando la probé, papito, no tenía sabor de nada. Y me tenía que tomar aquel guacalón de agua para sentirle algo.
eso es diluir. Sí. ¿Cuánta gente diluyó el mensaje del evangelio? ¿Cuánta gente, los hijos están viendo un evangelio diluido en sus papás? Exacto. Y lo diluido. Que no los cambió, ¿va? Que son iguales, que es igual que el vecino, que hasta es más amable con la esposa, es más cariñoso con los hijos, y él no va a la iglesia. Sí, entonces amado hermano, qué lindo. Yo sé que estamos haciendo una aplicación devocional de esto, pero el aspecto doctrinal aquí es una cosa profunda. Dios es el que debe tener el control y la voz cantante y sonante en todo lo que sé. Exacto. No, yo me imagino que no. Mire, deje de imaginar. Ahí está. Deje de imaginar. Y en eso lo hemos dicho durante un montón de veces. Y yo pensaba hace unos días en esto. Cuando usted no escucha decir algo que no hay que volverlo de forma mística, ¿sabe cuál es la solución para eso? Ir a la palabra. Y mire, pues las cosas son más sencillas de las que muchas veces uno de humano se las quiere imaginar o de las que las quiere pensar. Si nosotros nos apegamos a la palabra, es que no hay para dónde perdernos. Correcto. No hay. O sea, ahí está. Mire, usted viene y lee que hay 2 sumos sacerdotes y usted sabe que Dios dijo que iba a ser uno. Ya usted se le enciende una luz a María. Aquí la cosa está mala. Porque Dios dice 1 y aquí tienen 2, aquí hay clavo. Totalmente. Pero ahora, la otra cosa. Jesús dice que no solo que es sumo sacerdote, sino que Él dice que es sumo sacerdote. Amén. Para siempre. Y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si hasta los más buenos se mueren. Así es. ¿Verdad? Pero entonces Él es sumo sacerdote para siempre, porque la orden de Melquisedec, según el capítulo 5 y el capítulo 7 de Hebreos, indestructible. Es Amén. Indestructible. Seguimos estudiando esta palabra mañana, mis amados hermanos.